Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. ¿Le parece si oramos y comenzamos con la meditación del día de hoy? ¿Cuántos traen su Biblia de papel? Ya también luego estaban emocionados, ¿verdad? Traer su Biblia. ¿Celular, Biblia en el celular? Sí, también, muy bien. Si no, ahí en la parte de atrás vendemos Biblias, ¿verdad? Biblias de estudio, Biblias chiquitas, grandotas, letra ultra gigante, está así la Biblia de este tamaño, mire. De todo tipo de Biblias, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual vamos a pasar a escuchar tu palabra. Iglesia, hoy quiero recordar el Salmo 95 al orar para este mensaje. El Salmo 95 dice: pues cuando oigas su voz, no endurezca su corazón. No endurezcan su corazón cuando escuchen la voz de Dios, dice el Salmo 95, recordando al pueblo de Israel que endureció su corazón y no pudo pasar a la tierra prometida. El Salmo 95 nos recuerda que tenemos que estar con un corazón dispuesto y sensible a la voz de Dios. Que lo que pueda salir de mi propia carne, Señor, pueda ser desechado. Pero lo que proviene de ti, lo que has puesto en mis labios para tu pueblo, que eso, Señor, se quede y penetre en el corazón de mis hermanos, Señor. Danos un corazón entendido, humilde. Líbranos de la arrogancia, de la altivez de espíritu, de toda fortaleza mental que se interpone entre nosotros y el conocimiento de Dios, sea derribado en el nombre de Jesús, y que hoy podamos escuchar la voz de nuestro Dios, que habla, que vive, que reina y que da instrucciones hacia nuestra vida, porque la palabra de Dios bendice, prospera, da vida. Nos ponemos en este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este viernes que pasó, se festejó el Día del Maestro. ¿Será lo mismo maestro que maestro? ¿Será? ¿No es lo mismo? Como que es una palabra que se degradó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra maestro es muy común. Tenemos maestros para la escuela, maestros en las universidades, maestros de artes plásticas. Aún a la persona que se dedica a la construcción le llamamos el maestro albañil, el maestro constructor. Pero como somos muy los mexicanos así, de repente hay algunas palabras que se van como denigrando, que las vamos como deformando, ¿verdad? Hasta llegar a palabras medias raras, como por ejemplo la palabra de maestro, a veces la usamos para referirnos al maestro constructor como el maestro, ¿verdad? Pero hay maestros para todos, en las escuelas, artes plásticas, en las maestrías, en alguna ciencia, maestros, ¿verdad? Tenemos a maestros famosos dentro de la televisión mexicana. ¿Recuerda algún maestro famoso dentro de la televisión? Por ejemplo, yo recuerdo al profesor o al maestro Girafales, ¿verdad? Un maestro muy famoso de la televisión, ¿verdad? Tenemos también a otros maestros como a los que son más frikis, que les gusta Dragon Ball, el maestro Yoshi también, ¿verdad? Es un maestro, ¿verdad? Hay muchos maestros famosos, ¿verdad? De la televisión, de las películas. ¿Alguien se acuerda de la maestra Godzilla, los de años más atrás? ¿Sí? ¿Alguien recuerda de la maestra Godzilla? Algunos ya no saben de qué les estoy hablando, otros sí se acuerdan de la maestra Godzilla, ¿verdad? El profesor Memelovsky también es otro maestro, ¿verdad? Hay muchos maestros, pero todos esos maestros de la televisión, del teatro, de las novelas, son una especie de personaje y sátira, muchas veces de lo que no debería de ser un maestro. Eso es lo que causa cierta comedia, es lo que causa cierta gracia, que estos personajes para la televisión o las series eran un símbolo, una especie de maestros, ¿verdad? Que eran una sátira, es decir, eran todo lo contrario a lo que debe de ser un maestro. Eran gritones, eran regañones, traían una vara para pegarle a los alumnos, ¿verdad? Eran maestros medios raros, porque básicamente pues eran personajes y muchas veces representan todo lo contrario a lo que debería de ser un maestro. Pero ahora, de forma mucho más seria, podemos reflexionar sobre uno de los papeles que desempeñó el Señor Jesús, uno de los ministerios más importantes del Señor Jesús, que es Jesús como el buen maestro. Yo quiero hablarte de Jesús como el buen maestro. Jesús cumplió varias funciones, ¿verdad? Y cuando se estudia la vida de Cristo, cuando se estudia la vida de Jesús, podemos entrar en diferentes áreas y campos en las que el Señor Jesús se desempeñó, como profeta,
como sacerdote, como hijo, como amigo, como diferentes papeles. Y uno de ellos es que el Señor Jesús fue un maestro. Pero no fue un maestro cualquiera, nada que ver ni se compara con todos estos personajes de la televisión mexicana o de las telenovelas, qué sé yo. Jesús fue un buen maestro. Él conocía su función, él le daba mucha importancia a su ministerio de la enseñanza, y es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Jesús fue un buen maestro, un maestro serio, un ejemplo y modelo a seguir de cualquier clase de pedagogía. La pedagogía es la ciencia que le enseña a las personas a impartir conocimiento, ¿no? El pedagogo era el griego que pasaba a la casa de las personas para llevarse a los niños a enseñarles debajo de un árbol o debajo de una sombra. El pedagogo era el título que se le daba en la cultura griega, aquel que llevaba a los niños para enseñarlos a la sombra de un edificio, de una construcción o de un árbol, y de ahí viene la palabra pedagogía. Básicamente es el que enseña, ¿no? el que imparte cierto conocimiento. Y Jesús fue un gran modelo de pedagogía, un modelo serio, un ejemplo a seguir. Tenía autoridad, tenía conocimiento inigualable, y no solamente el conocimiento que podemos llegar a decir, pues cómo no, pues era Dios, cómo no iba a tener conocimiento. Tiene el conocimiento que toda persona puede llegar a tener. Déjame decirte, Jesús conocía cosas a un nivel sobrenatural que tú y yo no vamos a poder llegar a conocer. Pero Jesús en su humanidad también desarrolló un ministerio de enseñanza y un modelo de enseñanza en el cual tú y yo podemos aprender mucho de él, porque él tenía un conocimiento al cual nosotros podemos acceder. ¿Por qué es importante la figura de Jesús como maestro? ¿Por qué es importante la figura de Jesús como maestro? Es fundamental la figura de Jesús como maestro dentro de la Biblia, dentro del cristianismo. El cristianismo procede de la religión judía. Y en la religión judía hay una figura fundamental sin la cual la religión judía no se puede entender, y era la figura del rabino, la figura del maestro. El apóstol Pablo mencionaba varias veces que él había sido instruido a los pies de un famoso maestro. Los fariseos y los líderes religiosos de aquella época, llamados los escribas, no eran otra cosa más que los maestros de la ley. Obviamente un ministerio ya muy corrompido, ahorita lo vamos a ver, muy fuera de lo que era el propósito de Dios, pero la figura del maestro es fundamental para entender la fe cristiana que procede, como comento, del judaísmo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no se concibe sin la figura del maestro y del alumno. Dentro de la iglesia también es importantísimo entender que no puede avanzar la iglesia sin la figura del alumno y del maestro. El discípulo no es otra cosa sino un alumno que está aprendiendo de un maestro. La figura de Jesús como maestro es indispensable porque el cambio de vida, la transformación en la manera de pensar de las personas, lo que es el reino de Dios, descubrir propósito, crecimiento personal, espiritual, se da a través de la relación de maestro y alumno. A Jesús se le conocía como el maestro, en algunos versículos vemos que se le conoce como el rabí, y rabí no es otra palabra, no significa otra cosa más que maestro en el idioma hebreo, ¿verdad? Una iglesia que no produce maestros, irremediablemente dejará de producir buenos cristianos. Malos maestros, malos cristianos. Buenos maestros, buenos cristianos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dijo. El alumno no puede ser mayor que su maestro, ¿sí? Según la calidad del maestro, va a ser la calidad de los alumnos que produce. Una iglesia que no produce maestros, una iglesia que no está involucrada en el ministerio de la enseñanza, no va a producir buenos cristianos. ¿Qué enseñaba Jesús? Jesús enseñaba de todo. Jesús enseñaba sobre la vida. Jesús enseñaba sobre la vida. Jesús enseñaba sobre quién es Dios. Le hablaba a la gente sobre quién es Dios. Les daba a conocer quién era Dios. Jesús enseñaba sobre los principios del reino de Dios, cómo se debe de vivir en el reino de Dios.
Jesús enseñaba sobre el dinero, sobre la muerte, sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la familia, sobre la hombría, sobre el pecado, sobre la santidad. El Señor Jesús abarcaba su enseñanza todas las áreas de la vida y Jesús hablaba de todo esto. Lo encontramos constantemente en los evangelios hablando de todos estos temas. ¿Cómo podemos ser buenos maestros como Jesús? ¿Cómo podemos ser buenos maestros como Jesús? Jesús era un maestro que tenía autoridad, causaba asombro de las personas que lo escuchaban. La Biblia dice que Jesús hablaba y la gente se asombraba de su enseñanza, quedaba sorprendida. Jesús enseñaba y les movía el corazón a las personas, les daba una especie de comezón al escuchar la palabra de Jesús. Querían escuchar más, les sorprendía, les llamaba la atención. Como todo buen maestro, Jesús enseñaba y dejaba a los alumnos con un hambre de aprender más. Creo que todos hemos tenido malos maestros en algún momento. ¿Alguien ha tenido malos maestros? ¿Sí? Ojalá no esté pensando en mí, ¿verdad? Pero si ha tenido malos maestros, ¿verdad? Podemos reconocer que un mal maestro es alguien que te enseña algo y después dices, no quiero saber nada de ese tema. ¿Verdad que sí? Pero hay buenos maestros que te enseñan algo y cuando termina esa clase dices, yo quiero seguir aprendiendo más sobre eso. Te despertó más interés sobre cierto conocimiento. Tenía autoridad, asombraba. ¿Cómo podemos crecer en nuestro ministerio de la enseñanza a otros? Ahora, sin importar la cantidad de gente a la cual tú tengas acceso, sean 2, sean 10, sean 100, sin importar la plataforma, sin importar la recompensa, todos deberíamos de aprender de Jesús, el buen maestro. Pero sobre todo, deberíamos ser excelentes alumnos del buen maestro. Deberíamos de aprender a ser alumnos del buen maestro. ¿Por qué? Hay una regla fundamental. Ninguna persona puede crecer en su capacidad de enseñar si primero no aprende a ser un buen alumno. Eso es bien importante. Un buen maestro primero es un buen alumno. Si la persona reprueba en la etapa de ser un buen alumno, no va a poder ser un buen maestro. Y ahorita vamos a ver esto también que es importante. Marcos capítulo 1, verso 21 en adelante. Marcos 1, 21 en adelante. Dice, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Déjame ese versículo ahí. El Evangelio de Marcos es uno de los evangelios que más recopila estos momentos de Jesús enseñando. Marcos se conoce como el Evangelio del siervo, el Evangelio del Señor que es siervo. Mateo es el Evangelio del Señor que es rey. Mateo se concentra en presentar a Jesús como el rey. Marcos se concentra en presentar a Jesús como el siervo. Y es bien interesante que si uno de los propósitos de Marcos al momento de escribir la biografía de Jesús era mostrar a Jesús como siervo, y es que en su evangelio registrara en muchas ocasiones, comparadas con los otros evangelios, cuando Jesús enseñaba, entonces podemos llegar a la conclusión de que la enseñanza era una manera de servirle a las personas. Otra vez, Marcos quiere presentarnos a Jesús como el siervo, el que está para servir. Y si recopila muchos momentos de la vida de Jesús enseñando como nos trata de decir que entonces unas maneras de que en que Jesús servía a las personas era a través de la enseñanza. La enseñanza es un servicio que Jesús ofrecía. Marcos capítulo 1, 21 nos registra la primera vez que Jesús, el inicio del ministerio. Marcos 1 nos registra el inicio del ministerio de Jesús. Y Marcos no se concentra en decir que el ministerio de Jesús comenzó haciendo grandes señales. Marcos no se detiene para decir que el ministerio de Jesús comenzó haciendo maravillas y prodigios a las multitudes. Marcos se detiene y dice que el ministerio de Jesús comenzó con una de sus funciones más importantes dentro del evangelio, que fue enseñar. El día de reposo, es decir, entre viernes y sábado,
Los judíos se reunían en estos recintos llamados sinagogas, que tenían la función de enseñarle a otros, de leer la palabra de Dios, obviamente el Antiguo Testamento. Y Jesús llegó el día de reposo y empezó a enseñar en la sinagoga. La sinagoga tenía algún líder judío que reconocía a Jesús como un maestro, por lo tanto le cedieron el micrófono a Jesús para que pudiera enseñar. En esos lugares no enseñaba cualquier hijo de vecino, no podías llegar tú y decir que querías enseñar algo. La sinagoga era un lugar de mucho respeto, había un líder en ese lugar, y por lo tanto esta persona de liderazgo entendía que Jesús era un maestro y le cede el lugar a Jesús para enseñar. Cada sábado, si leemos los evangelios con atención, vamos a encontrar esto. Cada día de reposo, cada viernes o sábado, el Señor Jesús iba a la sinagoga y le dedicaba un tiempo para enseñar. Era fundamental la enseñanza en la vida del Señor Jesús. Continúo leyendo en el verso 22. Comenzó a enseñar, la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros? ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió: cállate, le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. Fíjate lo que dice el verso 6, el verso 27, perdón. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. El ministerio de la enseñanza fue importante en la vida de Jesús. Cada sábado el Señor procuraba estar en la sinagoga para enseñar. El Evangelio nos dice que el ministerio de Jesús comienza enseñando, lo hacía con regularidad. Esto significa que la enseñanza era parte de las actividades. Jesús sanaba, Jesús liberaba a los endemoniados, Jesús le daba vista a los ciegos, pero parte fundamental de su ministerio era enseñar. Qué interesante es ver que este pasaje se conecta la enseñanza con la liberación espiritual. Jesús enseñaba, y cuando Jesús enseñó en la sinagoga, el espíritu inmundo en la vida de ese hombre se manifestó. Jesús no estaba ahí haciendo oración para reprender, Jesús no estaba ahí exorcizando personas, Jesús estaba enseñando. Y es a través de la enseñanza que se manifiesta este espíritu inmundo. La enseñanza de Jesús fue respaldada por una liberación demoníaca. Qué interesante, ese pasaje nos habla mucho sobre la autoridad de Jesús. Jesús enseña y el espíritu inmundo se revela a la persona de Jesús. ¿Por qué? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, el tuétano, las coyunturas, las emociones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios expone el corazón de las personas. Y quiero que pienses esto conmigo esta mañana. Cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tú escuchas un mensaje como este, cada vez que tú lees la palabra o escuchas un mensaje en YouTube o en Spotify, donde lo leas, cada vez que tú eres expuesto a una enseñanza de la palabra de Dios, pregúntate, ¿qué sentimientos estoy experimentando? Con esta enseñanza me sentí enojado. Con esta enseñanza me sentí expuesto. Esta enseñanza me dio paz. Esta enseñanza me dio vergüenza. Sentí como si el pastor estuviera hablando de mí. Esta enseñanza me hizo sentir incómodo porque está hablando de algo que yo no quiero soltar, que es mío. Si te fijas, esta pregunta es fundamental a la hora de ser buenos alumnos. Cada vez que tú y yo somos expuestos a una enseñanza, algo que proviene de la palabra de Dios, hazte esta pregunta: ¿qué sentimientos estoy experimentando a la hora de recibir esta enseñanza? En tu grupo conexión, en tu grupo de discipulado, el domingo en la predicación, al momento de escuchar un mensaje en alguna plataforma, ¿qué te hace sentir esa enseñanza? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está exponiendo tu corazón.
Está sacando a la luz. ¿Por qué? Jesús predicó, Jesús enseñó con autoridad y el espíritu inmundo se rebeló y el espíritu inmundo dijo: tú y yo no tenemos nada que ver. ¿Qué tienes contra mí? Eso dijo el espíritu inmundo. ¿Qué experimentó ese hombre que estaba poseído? ¿Qué experimentó ese hombre que estaba gobernado por las tinieblas? Experimentó rechazo a la palabra de Jesús. Y dijo: eso que dices tú, Jesús, eso que tú estás enseñando, nada tiene que ver conmigo. ¿Qué quieres conmigo? ¿Y qué salió del corazón de ese hombre? Primero, pues este espíritu inmundo. Segundo, rebeldía, enojo, ¿sí? Se le puso al tú por tú. Pero Jesús no le dijo: voy a orar por los endemoniados, voy a expulsar demonios. Jesús enseñó la palabra. Jesús enseñó la palabra con autoridad. Y no dice el texto que estaba enseñando Jesús, no nos dice que estaba enseñando. Solo dice que estaba enseñando con una autoridad impresionante. Quizá estaba enseñando, no sé en qué fecha nos encontrábamos en ese momento, pero según la época del año, era la porción de la escritura que toca. Los judíos tienen esa costumbre. Según la época del año, según el mes y el día, tienen ya una porción del Antiguo Testamento designada para ese día. No se lee nada más el azar, ya está repartido todo el año qué porción leer. Y si estaba hablando sobre el carácter de Dios o estaba hablando sobre amar a Dios sobre todas las cosas, el demonio se manifestó y dijo: eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué tienes en contra de mí? Qué interesante es que la palabra de Jesús expone nuestro corazón. Cada vez que leas la Biblia, cada vez que escuches una enseñanza, pregúntate: ¿qué sentimientos estoy experimentando con esto? ¿Qué estoy sintiendo con esta? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las emociones, lo más íntimo del corazón, y saca lo que traemos, muchas veces expuesto, muchas veces manifestado en sentimientos. Las personas se asombraban del contenido de la enseñanza y de la forma en que Jesús enseñaba. Muchos fariseos, muchos maestros, muchos escribas, copistas del Antiguo Testamento, se lo sabían de memoria porque su trabajo no era otra cosa más que escribir y reescribir el Antiguo Testamento. La ley se la sabían de memoria. Gente de 80, 70 años que desde los 13 años fue expuesto al Antiguo Testamento. Pero de repente aparece un hombre llamado Jesús que enseña con una autoridad, con un dinamismo, con una frescura, con algo que hablaba al corazón de las personas, muy diferente a estos maestros de la ley. La enseñanza de Jesús exponía todo lo que era contrario al reino de Dios, como podemos ver en la manifestación demoníaca de este hombre. Diferentes reacciones. Hay algunas características que podemos ver en Jesús, el buen maestro. Hay varias características, voy a ver cuántas alcanzo a dar de las características. Pero la primera característica que hacía de Jesús un buen maestro, primero, Jesús amaba a las personas. Jesús dice que había una clase de personas que enseñaban al pueblo de Israel, pero él les llama asalariados. ¿Qué es un asalariado? Una persona que está haciendo algo y le reciben su pago. ¿Cuál es su recompensa? El pago, la quincena, el mes. Esa es su motivación, que le paguen. Jesús les llama asalariados. Los fariseos de aquella época, ¿verdad?, no amaban a las personas. Ellos eran amantes de su posición, eran amantes de su figura religiosa delante de los demás. Amaban el sueldo que algunos de ellos recibían del Imperio Romano, porque los romanos les decían a los fariseos: tú manténme al pueblo de Israel calladito y yo te paso tu mochada. Y el pueblo de Israel, y los fariseos, mantenían al pueblo ahí calladito, ¿verdad? Por eso tenían tanto miedo de las revueltas, tenían tanto miedo de los revoltosos, porque el Imperio Romano les pagaba para que los mantuvieran ahí calladitos. Pero no se puede ser un buen maestro si no amamos a la gente. Un buen maestro tiene que amar a las personas porque su enseñanza está motivada en cómo poder bendecir la vida de las personas. Enséñame a amar a las personas a las que enseño, para que mi mensaje no sea de juicio, no sea de señalamiento, sino que mi mensaje sea inspirado en el amor, que el mensaje sea motivado por el amor que tenemos a las personas. Y Jesús nos enseña este principio. Jesús amaba a las personas. Y hermano, si usted no ama a la gente,
Si tú no amas a las personas que tienes en tu grupo pequeño, si tú no amas a las personas a las cuales les estás compartiendo, hermano, mejor guarde un poquito de distancia. Porque no se puede ser un buen maestro si no se ama a las personas. El amor nos ayuda a cubrir multitud de errores. El amor nos ayuda a perdonarnos las faltas. La carta a los Efesios dice: perdónense las faltas por amor unos a otros. No se puede ser un buen maestro si no amamos a la gente. El Evangelio de Marcos registra varias veces la palabra enseguida. Y enseguida Jesús hizo, y enseguida Jesús fue, y enseguida Jesús enseñó, y enseguida Jesús lo sanó. Esta palabra enseguida, que sale del tintero de Marcos, es porque quiere darnos a entender que Jesús tenía una urgencia por amar, por enseñar a las personas. Esta palabra enseguida habla de una disposición de Jesús para enseñar, una disposición para amar a las personas. El desgano y la falta de interés por las personas dañan el proceso de aprendizaje. El desgano y la falta de interés por las personas dañan el proceso de aprendizaje. Enseñar sin ganas, sin amor a las personas, no estar interesado en la vida de las personas, este desgano y esta falta de interés daña el proceso de aprendizaje. Y no te vayas muy lejos. Tenemos una deficiencia en la educación en México porque tenemos a muchas personas con títulos de maestros, pero no con un corazón de maestros. No están amando a los alumnos, a los chicos, ¿verdad? Desde la primaria, en las universidades, ¿verdad? No aman. Les transmiten información, les enseñan cosas, pero no aman a las personas. Y el desgano y la falta de interés nos está pasando una muy alta factura porque daña el proceso de aprendizaje. A diferencia de los fariseos, Jesús expresaba un interés real y un amor por las personas, lo cual provocaba un asombro en ellas. La gente escuchaba a Jesús y decía: este hombre está hablando como si le interesara mi vida. Me está enseñando desde una postura de alguien que está interesado en que yo pueda transformar mi vida, mi corazón, que conozca a Dios. Las personas recibían la enseñanza de Jesús bajo la atmósfera de intimidad y de interés mutuo. A diferencia de los fariseos, Jesús se interesaba en las personas y eso preparaba una atmósfera especial para la enseñanza. Los fariseos enseñaban por motivaciones equivocadas. Jesús estaba interesado en las personas y eso preparaba el ambiente para que los alumnos pudieran recibir la enseñanza. Lo segundo es la compasión. Jesús conocía la condición de cada persona. Un buen maestro aprende a conocer el corazón de sus alumnos. Aprende a conocer el corazón de sus alumnos. Sabe lo que necesitan, sabe lo que hay en sus vidas, sabe la condición de su corazón. El conocimiento de a quienes enseñamos, sus circunstancias, la condición de su corazón, es fundamental para poder ejercer una buena enseñanza. Jesús los veía como ovejas sin pastor. ¿Cómo veía Jesús al pueblo de Israel? Como ovejas sin pastor, como alumnos sin maestro, como gente que no tenía un liderazgo. Jesús los veía como ovejas sin pastor y eso era señal de que Jesús tenía compasión por las personas. Jesús decía: nadie les está enseñando a estas personas, andan como ovejas sin pastor, perdidos, confundidos por la vida. El enemigo los anda haciendo trizas, son esclavos de sus propias emociones, de su propio pasado. Jesús sentía compasión por el rebaño perdido, que los veía como ovejas sin pastor, como alumnos sin maestro. Y Jesús trataba de remediar esa situación. Es necesario ser sensible de corazón para saber cómo se sienten los demás y saber qué está sucediendo. La enseñanza sin preocupación por la gente nos lleva a la arrogancia y a partir de ese momento deja de ser efectiva. ¿Queremos demostrar cuánto sabemos o queremos realmente ministrar el corazón de las personas? Es muy triste ver que a veces la motivación de algunos maestros es únicamente demostrar cuánto saben y no están interesados en que la persona aprenda o conozca del Señor. ¿Cuál es la recompensa de estos maestros? Pues únicamente mostrarle a los demás cuánta información conocen, cuánta sabiduría tienen.
Pero la gente no aprendió nada más que vio a este hombre como en una especie de pedestal intelectual. Y su recompensa es eso. Pero Jesús procuraba amar a la gente, sentía compasión por ellos, sabía lo que había en sus corazones, sabía su necesidad, y a partir de ahí fluía la enseñanza del buen maestro. Jesús era sensible, pero un maestro insensible puede hacer muchísimo daño. Un maestro insensible puede hacer muchísimo daño. Los fariseos eran insensibles a la necesidad de su pueblo. Un maestro tiene que tener sensibilidad por los alumnos. ¿Por qué? Porque nuestra enseñanza tiene que ver con el asunto espiritual, con la vida de las personas. Creo que aplica para cualquier área de conocimiento, ¿verdad? Pero en especial para nosotros como iglesia. Un maestro insensible puede hacer muchísimo daño. La compasión nos ayuda a no hacer excepción de personas. Fíjate bien, cuando un maestro es compasivo, no hace excepción de personas. Cuando el maestro solamente quiere tener cerquita a los que sí aprenden, ¿verdad? Pues va a excluir a los que son más tardaditos para aprender. Pero la Biblia nos dice que Jesús era paciente con los ignorantes y con los descarriados. Fíjate bien, Hebreos capítulo 5, dice Jesús, como el sumo sacerdote, era paciente con los ignorantes y con los descarriados. Y siempre en tu grupo de gente que tú estás enseñando, tú vas a tener algunos que son más tardaditos para aprender, otros que son más descarriados. Pero la compasión te va a ayudar a no hacer excepción de personas. Pero cuando el maestro quiere tener únicamente a los que sí aprenden rápido, a los que demuestran que él sí les está enseñando bien, ¿verdad? Yo me he preguntado algunas veces, y lo he comentado con mi esposa y nos ponemos a reflexionar a veces en esto. Cuando una persona no aprende, cuando una persona no crece en su vida espiritual, ¿qué es lo que realmente me molesta? ¿Me molesta que me dejen mal como maestro o me molesta realmente que su vida no está teniendo la bendición de Dios? La Biblia dice que el corazón es engañoso. Yo tengo que examinar mi corazón y nos hemos dado cuenta, te va a pasar en algún momento porque me ha pasado a mí. Y digo, ¿qué me molesta de que esta persona no aprenda? ¿Qué me molesta de que esta persona batalle con lo mismo? ¿Me molesta que no experimente la bendición? ¿Me molesta que no vea la libertad en su vida? O quizá me moleste que me está dejando como un mal maestro, porque ¿qué van a enseñar? ¿Qué van a decir de mí? Cuando digan, ¿dónde se congrega ese hermano? Pues ahí con el pastor Luis y la pastora Dulce. ¿Me va a hacer quedar mal a mí? ¿O realmente me molesta o me da coraje de que el diablo lo siga trayendo ahí? Ahora sí que de las greñas, ¿verdad? Un buen maestro siente compasión y le preocupa que la persona no aprenda porque su vida no experimenta bendición, no porque lo vaya a dejar en mal. La compasión nos ayuda a no hacer excepción de personas. Jesús tenía pasión por enseñar a otros. La pasión es importante. Si no vivimos con pasión en lo que hacemos, tarde o temprano dejaremos de ser válidos en ese campo. Si no enseñamos con pasión en lo que hacemos, tarde o temprano dejaremos de ser válidos en ese campo. Cuando perdemos la pasión por hacer lo que hacemos, perdemos validez en ese campo. Jesús sabía cuándo abrazar y Jesús sabía cuándo enseñar y cuándo hacer las dos cosas. Un buen maestro sabe cuándo es tiempo de enseñar o cuándo es tiempo nada más de escuchar y de abrazar a la persona. La tentación del maestro es siempre querer enseñar. La tentación del maestro es siempre querer hablar. Pero un buen maestro sabe cuándo hay que enseñar y sabe cuándo hay que abrazar. Porque el maestro también enseña a través de la compañía, a través del abrazo, no solamente a través de la cátedra, sino a través del acompañamiento. Esta pasión le daba a Jesús la capacidad de estar disponible, accesible a todos. También sabía cuándo lo necesitaban. Su pasión por enseñar a otros evitaba la impaciencia. Cuando somos apasionados por lo que hacemos, vamos a ser pacientes. Aunque Él fue perfecto, nunca fue impaciente con los que tardaban para aprender o mostraba cierta resistencia. Jesús fue muy paciente en su enseñanza y no se dejaba guiar por los estándares modernos del ministerio. Jesús no le importaba que dijera cuántos alumnos tenía, 100, 200, multitudes.
Jesús se concentraba en el corazón de 2 o 3 personas, de los que tenía cerca, invertía su vida en 1, en 2, en 10, en 12. No estaba envuelto en las prisas en las cuales a veces nos envolvemos muchos, buscando las multitudes, la conversión de muchos, la fama, el que otros vean que estamos haciendo. Jesús fue muy paciente. Por la pasión que tenía, se concentraba en lo que Dios había puesto en sus manos. Jesús los hacía descansar con su enseñanza. Fíjate bien. Por último esto, Jesús los hacía descansar con la enseñanza. La enseñanza de Jesús trae descanso. La enseñanza de Jesús no solo propone y enseña soluciones, sino que acompaña en el proceso y en los sufrimientos que éste puede ocasionar. Eso ilumina la vida y da descanso. El buen maestro Jesús enseña y propone soluciones, pero también el buen maestro Jesús acompaña a las personas en el proceso de esas soluciones y de esa enseñanza. Una cosa es decirle a la persona, haz esto, ahí nos vemos. Y otra cosa es decirles, haz esto, yo te acompaño. Yo te enseño a hacer esto, pero te acompaño en el proceso. Camino contigo en el proceso. Jesús enseñaba, daba soluciones, pero acompañaba en el proceso. Jesús no trató de resolver o componer el mundo entero. Con su dinámica de enseñanza, no cayó en la trampa de los números y los grandes actos. Jesús dedicó tiempo a personas. No se involucró en tratar de componer el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se compone de personas. Y si ayudamos a 2 o 3 personas en su vida espiritual, en su vida personal, entonces ya hemos hecho nuestra participación en el cambio general. Pero Jesús no se enfrascó en tratar de resolver el mundo, se concentró en personas. Jesús nos hace descansar al saber que no debemos vivir ocultando nuestro dolor, tristeza o momentos de angustia. Porque Jesús fue un maestro que aprendió a ser vulnerable. Jesús tenía la capacidad de ser vulnerable y eso le daba autoridad sobre las personas. Jesús se mostraba vulnerable. Él mostró su angustia, mostró su dolor. Él dijo, mi alma está quebrantada, mi espíritu se siente agobiado. La vulnerabilidad que Jesús mostró le enseñó a ganar autoridad sobre las personas que tenía cerca. No fingió ser perfecto, porque la perfección lo que hace es alejar a las personas de nosotros. Nadie quiere estar cerca de una persona que es perfecta. Nadie quiere estar cerca de una persona que es perfecta. Nadie quiere estar cerca de una persona que cree o dice o saberlo completamente todo. Jesús fue vulnerable y eso le dio autoridad. Él fue perfecto, mas sin embargo no quiso que lo vieran así. Qué interesante, tú y yo no somos perfectos y a veces queremos dar la apariencia de perfectos para poder tener autoridad. Y Jesús, que fue perfecto, no quiso que los alumnos lo vieran así. Jesús, siendo perfecto porque era Dios, no quiso que la gente, que los alumnos lo vieran así, sino que se mostró vulnerable, pues sabía que eso, el mostrarse perfecto, le desconectaría de sus alumnos. Jesús fue el buen maestro porque ama a las personas, porque fue compasivo, porque es compasivo. Jesús tiene pasión por enseñarnos. Jesús nos hace descansar con su enseñanza. Tenemos que ver a Jesús como el buen maestro para nuestras vidas y tenemos que verlo para poder crecer nosotros en nuestro ministerio de enseñanza para otros. Sea uno, sean 2, sean 3, sean los hijos, sea el esposo, la esposa, sea el trabajo, sea en la iglesia. Todos tenemos la capacidad de ser maestros para alguien y aprendamos de ser el buen maestro. Pero sobre todo, Jesús tuvo autoridad porque Jesús sabía estar bajo autoridad. Jesús primero fue un buen alumno para poder ser un buen maestro. La autoridad que Jesús tenía delante de la gente provenía de la sujeción que tenía al Padre. Los fariseos no tenían la autoridad de nadie sobre ellos y eso les restaba autoridad. Pero la autoridad de Jesús provenía de saber estar bajo autoridad. Yo no hablo más que lo que el Padre me dice que hable. Yo y el Padre somos uno. El Padre me ha enviado
Y la autoridad que Jesús tenía provenía de estar bajo autoridad. Un buen maestro es una persona que es un buen alumno. Y segundo, es una persona que sabe estar bajo autoridad. Eso te da autoridad sobre otros. De ahí provino la autoridad de Jesús. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana, porque a través de tu palabra, Señor, tú te muestras a nosotros como el buen maestro. Jesús, tú estás interesado en enseñarnos. Todos los que estamos aquí, Señor, queremos ser tus alumnos. Aquí estamos, Señor, queremos estar a tus pies en señal de sujeción y de aprendizaje, Señor. Tú eres el buen maestro, Señor. Tú eres paciente con nosotros, tú eres compasivo con nosotros. Tu enseñanza nos da descanso. Tu palabra y tu enseñanza expone nuestro corazón. Tu enseñanza nos instruye, pero tú también nos acompañas en el proceso, Señor. Tú nos muestras el camino, Señor, porque eres el maestro que pone el ejemplo. No solamente nos dices lo que debemos hacer, sino que tú nos enseñas cómo se deben de hacer las cosas. Tú tienes autoridad, Jesús, porque tú vives lo que nos enseñas, Jesús. Lo que tú predicas, Jesús, tú lo vives y eso te da autoridad. Enséñanos y recuérdanos que tenemos que aprender a vivir lo que predicamos si queremos tener autoridad. Enséñanos a ser maestros coherentes, íntegros entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero hoy queremos verte, Jesús, como el buen maestro. El maestro que es compasivo, que es paciente. Señor Jesús, hoy reconocemos que a veces somos tardos para aprender, Señor, pero tú tienes una paciencia tan amorosa con nosotros. A veces nos rebelamos a tu enseñanza, pero tú eres paciente para con nosotros cuando manifestamos rebeldía a tu enseñanza, Señor. Tú eres paciente. Tú eres el buen maestro, Jesús. Compasivo, amoroso. Tu palabra tiene autoridad sobre nosotros, Señor. Enséñanos a ser buenos maestros, Señor. A aprender de todas las cosas que nos pasan, Señor. A aprender de todo. A estar atentos, Señor, para escuchar tu voz, porque tú eres un maestro que enseña a través de la vida diaria. No eres el clásico maestro que nos lleva a un salón a enseñarnos. Tú eres el maestro de la vida, Jesús. El maestro que nos enseña en la vida diaria. El maestro que día a día está con nosotros. No eres el clásico maestro que nos dice siéntate y escúchame, sino que eres el maestro que camina con nosotros todos los días. En la escuela, en el trabajo, en casa, en las actividades diarias. Tú eres el buen maestro que nos enseña de todo. A la hora de lavar los trastes, a la hora de conducir al trabajo, en las victorias, en los fracasos, en los quehaceres domésticos, en el liderazgo en el trabajo, en la convivencia con los vecinos, con los familiares. En todo momento, el buen maestro Jesús nos enseña, para los que estamos prestos y ávidos para escuchar la voz del maestro. Gracias, Jesús, tú eres un buen maestro y hoy mereces nuestro reconocimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Jesús esta mañana.